Está en estudios con nosotros el diputado Hugo Rubín. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches, gracias por invitarme. El planteamiento, la gente ya directamente catalogó como una especie de bastardo sin gloria y se inspira efectivamente en la película, en lo que sucede, en la idea. ¿O de dónde viene, Hugo, la idea de decir, acá no hay diálogo posible, con esta gente no se dialoga, a esta gente se la combate? ¿Cómo llegas a esa conclusión para hacer este planteamiento? Bueno, te agradezco la oportunidad de profundizar el tema, porque en realidad eso es una anécdota que tiene que ver con una película, con una cuestión de Tarantino, que es una expresión de deseos de yo creo que la mayoría de la población, porque yo sé que vos seguís las redes sociales también y tuvo básicamente un 90% de aceptación, a pesar de que esas declaraciones hice hace más de 2 años, hace casi 2 años en realidad, y en otras circunstancias no había 5 secuestrados como hay en este momento. Lo que yo considero es que efectivamente tenemos que invertir más en traer especialistas, expertos del exterior que vengan a ayudar a mejorar el desempeño de las fuerzas de tarea conjunta, que vengan a colaborar con nosotros en lo que hace a inteligencia, a proveer tecnología. Eso es lo que necesitamos. Tenemos que invertir más indudablemente, pero de ninguna manera el diálogo. Yo te quiero decir una cosa, la cuestión de Colombia, estábamos hablando de una guerra civil. Era, digamos que las FARC tenían más de 20.000 hombres en actividad, tenían también un presupuesto de unos 300 millones de dólares al año. Es una situación absolutamente diferente y O un sea, para vos, territorio. de ninguna manera el diálogo puede ser una No, vía cuando se habla del EPP. lo que fue la FARC, incluso tampoco yo estaba de acuerdo, pero no había otra salida y evidentemente salió, podemos que decir que bien lo que se hizo en aquella ocasión. El EPP no, es diferente. El EPP estamos hablando de un grupo de máximo 30 personas, están en un radio de máximo 50 kilómetros cuadrados. No se puede negociar con este grupo de gente. Si nosotros nos ponemos a negociar ahora, vamos a terminar perdiendo la soberanía nacional y eso es lo que no podemos permitir. Ujú. Y ante ese escenario, Hugo, ¿crees que el planteamiento más adecuado, es decir, la FTC tiene recursos, tiene elementos, tiene herramientas, pero ¿qué es lo que le falta como para poder dar con los miembros del EPP? Ellos, mira, Santiago, saben dónde están, no pueden actuar. El problema es ese. El problema grave es que si las FTC, si las Fuerzas de Tarea Conjunta no actúan, es porque efectivamente si es que hacen algo, corren en peligro las vidas de estas 5 personas secuestradas. Si llegan a actuar y llegan a hacer alguna operación y están utilizando como escudos humanos a los secuestrados y a los propios familiares de los miembros del EPP y todos los simpatizantes, si opera la Fuerza de Tareas Conjuntas con una actividad de tratar de recuperar a los secuestrados, es muy probable que haya muertos. Y por supuesto va a salir en contra políticamente, nadie se va a querer hacer cargo. Y si ocurre lo que está ocurriendo ahora, que es una tarea de contención, porque si no fuera por ellos hubieran ocupado un territorio mucho más grande, también se les critica. Por lo tanto, yo creo que necesitamos inversión en inteligencia, por supuesto, en mucha tecnología y en saber cómo se puede operar en ese lugar. Pero ahora cambió totalmente la situación con respecto al momento en el que hice aquellas declaraciones. Cuando se plantean este tipo de cuestiones, siempre salta la idea de los derechos humanos. Vivimos en una sociedad diferente, vivimos en una sociedad evolucionada, vivimos en una sociedad que tiene reglas en las que tiene que moverse y los derechos humanos pegan el salto diciendo no se puede siquiera estar planteando la idea de salir a buscarlos con bala o pagar por cabeza, más que por información. Como dicho sea de paso, hace poco informaban cuánto se estaba destinando a información y sin embargo esa información no se traduce en resultados. Pero, ¿cómo te cae cuando después de hacer la propuesta decís, por un lado hay una especie de 90% de tribuna que dice esto es lo que hay que hacer porque estamos podridos, pero por el otro lado hay un grupo que dice no, acá hay que respetar las reglas del juego y hoy vivimos un momento diferente? Sí o sí tenemos que enmarcarnos en lo que dice la ley. Punto uno, no se puede violar la ley. Ahora, lo políticamente correcto es una cosa. Cuando se habla de corrección política, yo comprendo que seamos políticamente correctos cuando nos referimos a una etnia, a un grupo religioso, a gente con capacidades diferentes, a una opción de vida diferente. Uno puede ser políticamente correcto. Yo creo que en este caso, cuando hablamos de crimen organizado, porque ni siquiera hablamos de guerra,
Cuando hablamos de lo de Colombia, era una guerra y realmente había una guerra civil. En este caso hablamos de crimen organizado, hablamos de un grupo de personas que no llegan a 30 en cuanto a lo que son los operativos, tienen sus, digamos que, simpatizantes, sus parientes, que probablemente ahí sí ya estamos hablando de cerca de 1000 personas, es absolutamente diferente. Pero todo lo que se haga tiene que ser dentro del marco de la ley. Yo cuando hablaba expresaba una expresión de deseos de parte de un montón de gente que a lo mejor en aquel momento, si se hacía sin contar al público, como de hecho se hicieron un montón de actividades, porque todos sabemos que actualmente, por ejemplo, hay muchas familias de ganaderos que pagan lo que se llama la protección al EPP y sin embargo no sale en la prensa. ¿Y qué quiere decir esto de pagar a la protección? Es como cuando vemos en la mafia, se ponen de acuerdo con el EPP y le dicen, bueno, no voy a entrar, no te voy a secuestrar, te voy a dejar tranquilo, pero voy a participar. Eso de alguna manera lastimosamente es complicidad también en el caso del crimen organizado. Esto es crimen organizado y no se puede negociar con los criminales. Ahora, Hugo, el no negociar con criminales y el pensar en traer a soldados de afuera que tengan mayor experiencia, ¿cómo recompensaría a estos soldados? Porque en algún momento en la publicación se hablaba de recompensarlos con una cifra determinada por cada cabeza tomada, por cada miembro del EPP. Hoy, ¿cuál es concretamente el escenario que vos planteás? ¿Seguís sosteniendo que vengan soldados extranjeros, por ejemplo? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Dentro del marco de la ley, nosotros no podemos permitir que vengan agentes extranjeros a actuar con armas y a encargarse de ciudadanos paraguayos. En aquel momento yo hablaba de una manera muy figurativa porque estamos hablando, insisto, en una película. Lo que sí se puede hacer es, como vos mencionaste muy bien hace rato, seguir pagando por las recompensas, que se sigue haciendo, solo que no se cuenta tanto después de varios incidentes que hubo de personas que fueron asesinadas por haber proveído información, pero evidentemente lo que sí necesitamos es que venga gente a entrenar a nuestras fuerzas, porque si bien hacen un trabajo loable, yo sé que se critica, pero una cosa es opinar nosotros, porque yo también soy comunicador desde acá, y otra cosa es abandonar a tu familia, estar viviendo ahí, enfrentando a los criminales como lo están haciendo ellos. Yo creo que hace falta una mejor preparación, pero sobre todo hay que dotarlos de mejor tecnología e inteligencia, porque se sabe dónde están, eso es indudable que se sabe dónde están, pero cualquier actividad que hagan puede llegar a determinar la vida o muerte de los secuestrados. Hugo, y con respecto a la propuesta que hace el ministro Bajac, porque él dice, yo vivo en la zona, converso con muchos que conviven a diario con esta situación y yo creo que llegó la hora de sentarse y dialogar. No habla todavía del término negociación, pero dice dialogar. ¿Cuál crees que es la intención detrás? ¿Por qué crees que un ministro de corte inclusive llega al punto de decir en un momento determinado, si para convertirme en negociador yo tuviera que renunciar a mi cargo de ministro, lo haría porque creo que esta es una cuestión que amerita, pero acá tenemos que sentarnos a dialogar porque probablemente ese sea el camino y no el camino de las balas? ¿Qué entendés por ese planteamiento que hace Bajac? Me parece un populismo innecesario porque él está en la lista de las personas que se autoproclamaron inamovibles y nada le va a afectar y no se le va a hacer un juicio político. Y me parece un populismo innecesario porque yo te aseguro que ni si le decís que va a ganar el premio Nobel va a dejar su posición de miembro de la Corte Suprema de Justicia, que en el país es básicamente como obtener más allá de los valores que pueda tener en su capacidad profesional, es asegurarse el futuro. O sea, él no va a dejar su posición O como... sea, ¿crees que miente cuando dice yo dejaría? Yo creo que está usando un populismo que no veo la razón de decir, y es más, están barrando el terreno, porque hubiera sido mejor que se quede callado. En este caso no se puede negociar con los criminales de ninguna manera. Nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar la soberanía de nuestro país. Hay unos 50 kilómetros cuadrados más o menos si tomamos lo que es el norte de San Pedro, el sur de Concepción, tal vez un pedacito de Canendillú, donde el Paraguay no existe y donde el gobierno lo tiene el EPP y tienen a 5 ciudadanos paraguayos. Hay gente que puede decir que son menonitas, a lo mejor por eso consideran que son menos paraguayos que nosotros. Yo creo que son personas que viven en el Paraguay y podemos ser cualquiera de nosotros y nuestros parientes. Y nuestra obligación es protegerlos a ellos, es recuperarlos y recuperar la soberanía nacional. Ahora ponerte a negociar
a mí me parece una cobardía en esta situación. Es muy diferente a la situación de Colombia, que no tiene nada que ver. Hugo, ¿y no crees que en contrapartida podría también tomarse, y digo, mirando los extremos, podría tomarse como un populismo el decir, el 90% de la gente quiere que se combata de manera diferente? Y yo planteo el inclusive, porque hay veces que incluso, y te quiero preguntar eso, el planteamiento cuando vos decís en el marco de la ley, no nos cerremos a la posibilidad de modificar la propia norma. O sea, hoy tenemos un marco regulador, pero en el debate incluso que se da de modificación del Código Penal, y vos como conocedor del derecho, imagino que también tenés alguna idea que te lleva a decir, señores, esto tendríamos que modificar porque el contexto que hoy estamos viviendo es diferente. Hoy tenemos a un miembro del EPP encarcelado, un Alcides Oviedo, que cumple un tiempo de su condena y mañana puede decir, yo salgo y va a estar libre. ¿Crees que hay modificaciones que se puedan dar en términos de código penal con lo que hoy está sucediendo con el EPP también? Yo creo que la situación de estas personas es absolutamente diferente a la de los criminales comunes. De hecho, yo he planteado desde que ingresé y antes de entrar en la política venía planteando donde hay ciertos tipos de crímenes que incluyen violencia o no violencia. Por ejemplo, yo considero que los jóvenes que están con los motochorros, por ejemplo, que se le dice de esa manera, yo creo que ellos merecen una segunda oportunidad y que tenemos que tener lugares donde se les pueda ayudar a salir de la drogadicción, que aprendan un oficio y asegurarnos de que tengan trabajo. Ahora, cuando hablamos de violadores de niños, asesinos reincidentes y en este caso secuestradores, la posición tiene que ser totalmente diferente. Yo creo que estas personas tienen que ir a la cárcel durante mucho más tiempo de lo que dice el Código Penal normal, pero ahora esto que estamos hablando del norte del país evidentemente no se está haciendo bien porque nos damos cuenta de la cantidad de dinero que se está invirtiendo y si bien yo considero que está bien que esté presente ahí la FTC porque han logrado contener, si no fuera por ellos estoy convencido de que hace rato ya Concepción y San Pedro hubieran sido como una especie de estado dentro del estado. Hay cosas que se pueden mejorar y hay que invertir lastimosamente. ¿Crees que hay cosas que merecen por lo menos abrir el debate respecto, no solo a penas más altas, sino que a penas privativas de libertad de por vida, a cadenas perpetuas, a gente que reciba una condena y nunca más salga de la cárcel? Yo no creo en la pena de muerte, Santiago. Yo, por ejemplo, considero que la pena de muerte no tiene que contemplarse en ningún sistema jurídico y estoy en contra de eso. Pero, por ejemplo, también podemos ver en sistemas europeos, España, Alemania, donde hay personas que, si bien no se le condena a cadena perpetua, se le condena a 300 años y cualquiera sabe que no vas a vivir 300 años, o sea, se le da lo que es la, digamos que acumulación de condenas, que es a lo que nosotros tenemos que llegar. Yo creo en eso, incluso creo hasta en los trabajos forzados cuando se trata de este tipo de personas, insisto, las personas que no han ejercido violencia física, que no le han causado daño a otro ser humano, merecen otra oportunidad. Pero las personas que lo hicieron y de esta manera de secuestrar, de tener en jaulas, de matar, reincidentemente me refiero, de violar, yo creo que tienen que tener otro tipo de trato. Y cuando hablo de trabajo forzado, yo no digo latiguearle ni nada por el estilo, porque tampoco estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Simplemente digo que trabajen para comer. O sea, que estén en un lugar y que sepan que tienen que plantar, que tienen que criar animales para poder comer y ganarse el derecho a recibir visita, por ejemplo, que es todo dentro del ámbito humanitario y que existen otros sistemas jurídicos. De ninguna manera nada que viole los derechos humanos. Si bien, como todo ser humano, una persona, por ejemplo, que mató, el caso de Cecilia, las cosas horrendas que le hicieron a Cecilia, yo no tengo compasión por los que le hicieron eso a ella y a otros secuestrados nuestros. O sea, esa gente, si no trabaja, no come. Esa es la lógica, básicamente. Así tendría que ser. Me refiero al hecho de que, como se hace en otros países, vos le decís, bueno, plantá acá, le das la semilla, le das las cosas que haga. Pero, ¿por qué yo tengo que pagar con mis impuestos para proteger a personas que violaron, mataron, que tienen una crueldad extrema y que no van a tener la mínima contemplación ni por mis hijos, ni por los tuyos, ni por nadie? Ahí es diferente, pero yo creo que hay una cuestión que también hay que mencionar, e insisto en lo que te dije hace rato,
cuando se trata de otro tipo de criminales, porque a mí me dan mucha pena los jóvenes. A mí me dan pena los jóvenes que caen en la criminalidad porque no tuvieron la suerte de tener educación, de tener salud, de tener una familia. Ellos sí merecen una segunda oportunidad. El otro día me acordaba de vos cuando veía en la tapa de uno de los diarios, cadetes son llevados a realizar trabajo en RC4 y nadie se escandalizaba y nadie decía nada. Sin embargo, tu planteamiento tiene que ver con gente que o violó o cometió algún crimen de este tipo, enmarcado dentro de cuestiones de este tipo, y decís, si quiere comer, que trabaje por su comida. Si quiere recibir visita, que trabaje para recibir visita. Básicamente es separando qué tipo de condenas deberían tener este trato, lo que planteas, Hugo. Así mismo tiene que ser, porque no podemos poner en la misma bolsa. Yo sé que mis adversarios políticos han querido poner en mi boca que supuestamente todo entra dentro de la misma bolsa y es absolutamente diferente. Hay personas que merecen una oportunidad. Hay personas que cometieron hechos punibles porque no les quedaba otra, y yo que soy padre de familia, me pongo a pensar, si yo no tuviera que darle de comer a mis hijos, probablemente también cometería algún hecho punible con tal de que puedan ellos comer. Pero de ahí a violar, matar, hay cierto tipo de hechos punibles que son, yo creo que imperdonables y que en la legislación internacional de hecho están catalogados de manera diferente, y ese tipo de personas tienen que tener un trato diferente. Lastimosamente, nuestra sociedad es tan injusta que yo creo que la mayoría de los que están en Tacumbú, de las que están en el Buen Pastor, responden a esta categoría de personas que yo te digo que merecen una segunda oportunidad, que tenemos que darle la oportunidad de que queden en libertad, de que tengan una profesión y que puedan reintegrarse a la sociedad. En concreto, si tuvieras que en una palabra, en una frase, decir cuál tendría que ser el siguiente paso para erradicar este problema del EPP, erradicar o controlar o combatir, el término que fuera, ¿cuál sería la propuesta concreta que realizarías como diputado o ya buscando quizá un próximo periodo? Sí, justamente yo voy a promover cuando sea senador en el próximo periodo, continuar con los proyectos que hice. Lo que hay que hacer es mejorar la preparación de nuestra gente. Acá se le pinta como si fueran personas que incluso hoy, te juro que me ofende cuando veo que se dice que son inútiles, que los militares no hacen nada. Hay personas que tienen una preparación admirable. Lo único es que la situación es incontrolable por la legislación actual que tenemos. Tenemos que favorecerles con la posibilidad de que puedan actuar de una manera diferente. Tenemos que proveerles de mejor inteligencia, porque tenemos una Secretaría de Inteligencia que yo promoví la creación de la Secretaría de Inteligencia ya en el año 2013 y todavía no existe, y tienen que tener la información para poder actuar, y también tenemos que dotarles de la seguridad para poder actuar. Ya viste que no tienen chalecos antibalas que funcionen, no tienen lentes de infrarrojos para poder actuar de noche, necesitan mejor formación y mejor preparación. Gracias, Hugo, por acompañarnos.